Buenas tardes, profesor Ramón. Soy Yolanda Pérez, estudiante de la licenciatura en Religión, Ética y Moral. Estoy cursando mi último año ya de la carrera, en la cual estoy dando temas bíblicos, y para mi trabajo pues elegí los arameos. En el siglo XIII a.C., hacia el año 1271, el rey Babilonia se quejaba de las bandas de Ad-Lamú, es decir, de los nómadas que más tarde, según el apelativo de uno de los clanes, se llamarían Aramú o arameos. Aunque también es posible que estas bandas nómadas estuvieran formadas por un conjunto de pueblos diferentes con un origen étnico común y un dialecto semitas emparentados entre sí. Debido a la escasez de documentación sobre la aparición de los arameos, en la historia resulta muy difícil trazar un esquema claro de procedencia, pero sí se sabe que dentro del marco de la historia oriental los arameos ejercieron un papel de gran importancia. De hecho, su historia demuestra que en la Edad de Hierro su influencia en el plano étnico-lingüístico tuvo decisiva importancia en la antigua Siria y Mesopotamia. Hasta el siglo VII de los arameos de Babilonia se habla solamente en los textos cuneiformes. Tiglat-Pileser III enumera que en sus inscripciones conmemorativas unas 35 tribus residentes entre Tigris y Éufrates, a las cuales había combatido con éxito. El asentamiento del grupo arameo hablante se delimita más o menos al este por el desierto de Siria, al oeste por las costas del Líbano y por los establecimientos de los israelitas, y al sur por los amonitas. Como ya hemos mencionado anteriormente, la única fuente de información, en este caso el Antiguo Testamento, de modo particular los capítulos 8 y 10, según el libro de Samuel, en estos dos capítulos se mencionan los arameos de Bet-Rebo y de Soba. Asimismo, el rey Maat, junto a los hombres de un jefe llamado Tob. Los arameos constituían a un conjunto de tribus simétricas a partir de la región de Aram. Se expandieron por Siria y Mesopotamia, alcanzando también pues el Elam, lo que muestra el mecanismo de las migraciones nómadas a finales del siglo VII. Además, también podemos señalar que eran bandas de mercenarios necesariamente al servicio de una potencia, como grupos que operaban por su cuenta, y también es posible que se dedicasen a las actividades completamente pacíficas, empleándose pues en grupos aisladamente, como jornaleros en las explotaciones agrícolas, por ser conocedores del desierto. Igualmente que los nómadas en general, tanto los aramú como los suteos u otros, fuesen excelentes guías para las grandes travesías. Desde esa época de Akkad hasta el siglo XIV a.C. se encuentran los textos mesopotámicos, asirios o egipcios, haciendo referencias aisladas a países, ciudades o personas a las que se designa con el nombre de Aram o Aramí, que podría tratarse de simplemente homónimos, y la primera mención de los arameos como tal grupos étnicos la encontramos en las inscripciones de Tiglat o Pileser I en la forma de aramaya. Dice, lo que podríamos traducir pues más que todo como los Aglamú, que son arameos del tal cual, o tal vez indicando que en esta época los arameos formaban parte de un vasto grupo de la tribu que estaban establecidas desde hacía mucho tiempo en el creciente fértil. A pesar de las vicisitudes políticas, le fueron finalmente desfavorables. Su lengua suplantó al hebreo en Palestina, se convirtió pues en una lengua oficial del imperio persa y del imperio neobabilónico, llegando hasta la época de Jesucristo. Todas estas circunstancias produjeron en el Próximo Oriente el nacimiento de una situación alrededor del año 900 a.C. completamente nueva de las
que conocíamos con la aparición de un auténtico mosaico de pequeños estados. Los principados arameos. Estos principados se extendieron en toda Siria y en el norte de Mesopotamia, al sur de los principados neoítidas, sobre todo en 5 zonas. Esas 5 zonas son por ejemplo, en Mesopotamia, en el valle de Balib y en el alto de Kabul, estaba el principado arameo cuya capital era Gusana, hoy Tel Alaf. La segunda sería hacia el curso inferior del Tigris, al sur de la desembocadura del Diyala. Otras tribus arameas establecieron su principado. La tercera sería en Siria del norte. Los arameos tomaron la región de Alepo y han fundado los reinos de Bit Augusi y Bit Adini, a pesar de la resistencia de los principados neoítidas. Otro grupo también es a los arameos. Durante el siglo noveno y décimo fundaron el reino de Sam, capital de Cinciri, y la región noroeste de Carquemis, hacia el valle de Carazú. Y el último de esos sería a fines del siglo noveno, pues todo el valle de Orante y el sur de Siria estaban controlados por los arameos, que combatieron con los primeros reyes de Israel por su supremacía en la región. Nos centraremos en las regiones de las lenguas arameas, ofreciendo un amplio esquema con sus ramas correspondientes y su relación con las demás lenguas semíticas. Las regiones en las que han practicado estas lenguas, fundamentalmente las siguientes, son Mesopotamia, Siria, Palestina, Arabia y Etiopía. En consecuencia, estas regiones constituyen el área antigua de dicha lengua. Las lenguas que deben su origen a aquel cananeo con las siguientes, que son el hebreo, que comprende el periodo bíblico, cuya literatura se debe situar aproximadamente entre los años 1200 a 2000 a.C., siguiendo el periodo postbíblico, que comienza con las escrituras apócrifos y los escritos encontrados cerca del Mar Muerto, antes de Cristo, a los escritos rabínicos de la primera siglo postcristiano, Misna, Tosesha y Midrash, con la literatura poética, filosófica y exegética de la Edad Media. Y también pues la moderna, por último, que es el hebreo moderno. Hoy utilizamos esa lengua oficial en Israel. El fenicio púnico, representado por inscripción de las antiguas ciudades fenicias, con muchas probabilidades el periodo que va del siglo X al siglo a.C. y posteriormente por aquellas que sus colonias mediterráneas que van desde el siglo IX hasta más o menos al siglo X a.C. El moabítico, representado por las inscripciones del rey Mesa y Moab del siglo a.C. Esa pues es toda mi intervención, profesor. Muchas gracias.